Hola, soy María Ángeles Camuso, soy docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estoy muy contenta de estar en este ciclo Feminismo para Todes y para conversar hoy del tema que me trae hasta acá, les invito a ponerse gafas violetas. Aunque las gafas violetas son una metáfora un poco trillada, en esta ocasión tienen bastante sentido porque vamos a hablar de imágenes y de cultura visual. Las imágenes siempre fueron una preocupación para los feminismos, sobre todo las imágenes vinculadas al consumo. Desde hace mucho tiempo hay investigaciones, activismos que se ocupan de revisar cómo el discurso publicitario, por ejemplo, estereotipa a las mujeres y las pone en el mismo lugar que un objeto para vender, no sé, desde un desodorante hasta un servicio bancario. Lo que pasa es que en los últimos años la proliferación de imágenes que se dio a partir del advenimiento y la consolidación de las redes sociales como espacio de discursividad política, pero también como espacio de exposición de nuestras vidas privadas, hizo que empezáramos a preguntarnos por otro tipo de imágenes, por todas las imágenes que ponemos en circulación, y que empezáramos a preguntarnos por cómo nosotros, nosotras, nosotres mismes, nos representamos en esas imágenes. Y eso nos arroja algunos resultados interesantes, ¿no? Nos da la pauta o nos permite observar cómo cada época configura una cierta cultura visual que trasciende la intencionalidad, que impregna aún aquellos discursos más reactivos al orden patriarcal, por ejemplo. Esto quiere decir que cada época tiene un régimen de visibilidad propio. Un régimen de visibilidad no es algo que está escrito en algún lugar, ni que está prescripto, pero que implica los límites de lo visible, que dice qué es lo que se puede ver, qué es lo que se puede mostrar, qué es aquello que no vemos, qué es aquello que no se muestra. Ese régimen de visibilidad, además, en nuestra época, en la modernidad, mejor dicho, digamos ampliando bastante de qué hablamos cuando hablamos de nuestra época, implica un régimen de verdad. Toda la escópica de la modernidad, el régimen escópico de la modernidad, implica que aquello que vemos es lo que consideramos verdadero, que lo visible es una prueba de verdad, y lo que no se muestra, por lo tanto, no es verdadero, no existe. Y esto es bastante relevante para la construcción de algo que vamos a llamar, o mejor dicho que Sergio Caggiano, un investigador muy interesante, da en llamar el sentido común visual de cada época. Este régimen de visibilidad es muy fácilmente comprobable. Pongamos, por ejemplo, en un buscador de imágenes, en un banco de imágenes, algún concepto. Familia, mujer, varón, sexualidades, cuerpos. Y vamos a ver cuáles son las imágenes que aparecen en primer lugar, en las primeras páginas. Probablemente nos vamos a encontrar con que son imágenes con altos niveles de estereotipación. ¿Cuál es el problema de esto? Es que eso que en ese momento se muestra se naturaliza, se considera como lo único verdadero, como lo que existe, como lo probable. Y además eso interviene en nuestras formas de percibir, pero también en las formas de autopercibirnos. Porque ¿qué pasa si nosotros no nos encontramos representados en esas imágenes? Nos sentimos afuera, nos sentimos que no somos parte de lo correcto, lo verdadero, lo aceptable. Pareciera que esto no tiene salida, ¿no? Que un régimen de visibilidad es casi una cárcel conceptual. Sin embargo, como nos viene demostrando la cuarta ola, sobre todo a partir de la primer marcha de Ni Una Menos, el componente juvenil, que es nativo de las redes digitales, que hace de las imágenes un modo de activismo y un modo de difusión, ha permitido que se construyeran o que se vayan transformando esos imaginarios. Sin embargo, este proceso no es de un día para el otro. De hecho, cuando se dio la primera marcha de Ni Una Menos, hubo una convocatoria a ilustradores, fotógrafos y otros artistas visuales
a enviar imágenes a través de las redes sociales o a determinadas plataformas. Y en esa primer marcha lo que abundaban eran representaciones que creo que, a pesar de las intenciones, representaban a las mujeres de manera aislada, como víctimas, aniñadas, como personas solitarias perdidas, por ejemplo, en bosques oscuros. Y también representaban a la masculinidad metamorfoseada en animales feroces, en lobos, apelando a las metáforas de los cuentos, en excepcionalidades monstruosas. Esto, año a año, fue cambiando. Ya en la segunda edición de Ni Una Menos empezamos a encontrar muchas representaciones de las mujeres con otras actitudes. Creo que las mujeres y otras identidades feminizadas, al ver la capacidad que habían tenido de movilizarse en Ni Una Menos, pero también en otras marchas que tuvimos a lo largo de esos años, empezaron a ser capaces de representarse de otra manera, mostrándose, por ejemplo, en grupos, mostrándose como producto de una genealogía de militancias, mostrándolas en lucha, mostrándolas en conjunto, grupos de mujeres, y mostrando además diversidades raciales, diversidades de edades, diversidades de cuerpos, diversidades de elecciones estéticas. Todo eso fue configurando un sentido visual que fue desde la mujer individual, pero a su vez como concepto unificador de todo el colectivo, a las mujeres. Y no solo a las mujeres así nomás, sino a las mujeres en lucha, a las mujeres activas, transformando su propia historia. En el transcurso de los 5 años que llevamos recorridos desde la primera marcha de Ni Una Menos, hemos podido asistir a estos cambios iconográficos. Pero además, al hecho de que las nuevas generaciones y los movimientos feministas y los movimientos de la diversidad han hecho de las imágenes un modo de activismo político. Un modo de activismo que además se desliza de la calle hacia las pantallas. La performática de lo cotidiano, que tiene que ver con, no sé, ponernos un pin, llevar el pañuelo, atarlo a la mochila, pintarnos las uñas de color verde, usar el glitter. Pero además, unido a la necesidad de eso mismo registrarlo y ponerlo en nuestras redes, en nuestras identidades, en nuestros estados, implica un modo de hacer política. Un modo de hacer política performático, donde estamos poniendo el cuerpo en las calles, pero también en las redes. Y poner el cuerpo, hemos visto también, implica riesgos. Riesgos que se dan en las calles y riesgos también que se dan en las redes, como podemos ver a través de un montón de violencias que se dan en estos espacios digitales. Esta transformación iconográfica, además, excede los límites del activismo focalizado en las problemáticas de género. En los últimos tiempos hemos visto que los estados, los medios de comunicación, cada representación institucional visual comienza a preocuparse por cuáles son las imágenes que reproduce, las imágenes que pone en circulación. Porque además, obviamente, lo que logró el activismo es que las audiencias en general tengan puesto las gafas violetas y entonces sean capaces de detectar detalles que a veces parecieran mínimos, pero que implican rasgos de sexismo en la construcción de esas imágenes. Y esto a veces trae dificultades. Pensemos un poco en el contexto que estamos atravesando y cómo la mayoría de las comunicaciones de los estados están centradas o utilizan predominantemente como recurso tipografías, gráficos. ¿Por qué? Porque también es un riesgo para los estados, que además están haciendo, sobre todo estados que en este momento están haciendo de las políticas de género parte sustancial de sus políticas activas, utilizar imágenes que puedan ser estereotipantes. Porque además, en este momento, uno de los significantes fundamentales en circulación es la noción de cuidado.
Y la noción de cuidado históricamente ha sido representada de una manera estereotipada a partir de las imágenes de mujeres maternales abnegadas. Las madres, las enfermeras, en general, eran el estereotipo habitual del cuidado. Y obviamente los estados no se pueden arriesgar a eso, mejor dicho, no es que no se pueden arriesgar, prefieren no hacerlo, porque saben que las audiencias estarán atentas con sus gafas violetas. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que estos procesos no son ni lineales ni irreversibles y que, en tanto estamos hablando de transformaciones de regímenes de visibilidad que son producto de luchas contrahegemónicas, va a haber idas y vueltas, avances y retrocesos, transformaciones iconográficas y resistencias iconográficas también. Lo importante es que en este contexto sostengamos la posibilidad y la capacidad de los feminismos de ampliar los regímenes de lo visible, porque los regímenes de lo visible son los regímenes de lo posible. Esa capacidad de poner en foco nuevas cuestiones para mostrar, pero también nuevos sujetos para protagonizar esas imágenes y para protagonizar la construcción de sus propias iconografías.